Hijo, quédate en casa y haz bien la tarea. Papá saldrá un momento. Ah. Desde que hace medio año sufrió acoso escolar y lo empujaron por las escaleras. Cayó en coma y, al despertar, se esconde frecuentemente en su habitación. He renacido. En el futuro, debido al agotamiento de energía, estalló la Tercera Guerra Mundial. Con la ayuda de varios científicos, dediqué toda mi vida a investigar la fusión nuclear controlada. Lamentablemente, todo fue demasiado tarde. Llegaron los misiles nucleares. El cielo me permitió renacer en el cuerpo de un niño de 7 años. Esta vez, definitivamente haré que la tecnología de fusión nuclear controlada aparezca antes de tiempo, resolviendo la crisis energética y beneficiando a toda la humanidad. Bienvenidos a ver. Niños extraordinarios. Hoy invitamos a un nuevo participante. Vamos a ver a su hijo. El programa está por comenzar. Entra rápido. Hijo, cuando papá gane dinero, te llevará al parque de diversiones. Y luego te cambiaremos de escuela. Oh, Zoulin, era tú. Qian Qian, ¿lo conoces? No solo lo conozco. Él, en aquel entonces, era mi perro más fiel. Para perseguirme, trabajaba en cualquier lado para ganar dinero. Y gastarlo en mí. Sí. En aquel tiempo fui tonto. Trabajé como loco para mantenerte. Y tú tomabas mi dinero. Incluso hacías pedidos para que yo mismo les entregara. A ustedes. No pensé que este perro tendría hijos. Quiero ver cómo se ve el pequeño perrito. Tú puedes insultarme a mí, pero no tienes derecho de hablar de mi hijo. Antes de comenzar el programa, debo enfatizar las reglas nuevamente. Con el consentimiento de los tutores, ya hemos colocado cámaras ocultas en sus casas para observar la conducta de los niños. Su moral, belleza, inteligencia y acciones. Veremos quién tiene el mejor hijo. El ganador recibirá un premio de 10 millones. Señor Zhou, ¿entendió? Entonces, tome asiento. Señor Zhou, escuché que quiere llevar a su hijo a una escuela privada. ¡Ja! ¿Con sus calificaciones? Ese hijo tonto que está al final de la clase. ¿Cómo se atreve a venir aquí por el premio? ¡Qué risa! Zoulin, te aconsejo que te retires. Mi hijo es un genio que siempre ocupa el primer lugar en la clase. Señor Zhou, ¿tiene confianza en su hijo? En los episodios anteriores, algunos participantes fueron descubiertos jugando la computadora o robando dinero en menos de un día. Siempre le he enseñado a mi hijo a ser una persona útil para la sociedad. Él jamás haría cosas como robar. Ahora, veamos juntos al hijo del señor Zhou, Zoumo, en vivo desde su casa. El 6º episodio de transmisión en vivo entre padres e hijos comienza ahora. Para completar la tarea escolar, solo queda ir al departamento 49 del Gran Xia a echar un vistazo. ¿Qué pasa? Alguien ha invadido nuestro sistema. No entero. Los datos están extraídos con fuerza. Investiga. Encuentren a ese tipo. Jefe. Hemos localizado la posición del hacker. Bien. Yu Wei, ve a investigar de inmediato. Si son delincuentes o espías, ejecútenlos en el acto. Entendido. Así que así son los extraterrestres.
Oye, Zolin, este es él. ¿Niño bueno del que hablabas? No pensé que a su edad ya fuera un adicto a Internet. Ja, ja, ja. Parece que tu hijo ha hecho esto antes. Es tan hábil, que parece un veterano. Zoumo, ¿qué estás planeando hacer? Papá, ¿cómo es que? ¿Quién eres tú? Oh, soy un amigo de tu papá. ¿Está tu papá en casa? Eres del departamento 749, ¿verdad? Lo de invadir el departamento 49 lo hice yo. No tiene nada que ver con mi papá. ¿Tú lo hiciste? ¿No estás bromeando? ¿Cuántos años tienes? 7 años. ¿Qué pasa? ¿Me subestimas? Sé mucho más que ustedes, los adultos. Niño, hacer esto es ilegal. ¿Lo sabe tu papá? Solo quería ver cómo son los extraterrestres. No pensé que vendrían tan rápido. Por cierto, hay un proyecto que involucra a más de 1.000 millones de personas. Entra, hablemos. ¿De verdad no estás bromeando? Afuera es peligroso. Entra rápido. Oficial de investigación, ¿esto es algún tipo de cosplay para nosotros? Ja, ja, ja. Zolin. Tu hijo sabe divertirse mejor que tú. Ja, ja, ja. ¿Ahora me crees? ¿Quién eres? SHH. Por favor, no le digas a nadie esto. Ayúdame a guardar el secreto. No quiero llamar la atención de los demás todavía. Solo quiero terminar la tarea que me asignó la escuela. Así que era por la tarea, ¿eh? Ja, ja, ja. Los niños de ahora son demasiado listos para su edad. Para hacer una tarea hay que te revisen el contador. Vaya. Ahora toda la audiencia nacional lo sabe, los programas de televisión de ahora. Todo es guión. Oye, deberías ver menos televisión y concentrarte en lograr la fusión nuclear controlada cuanto antes. ¿Entendido, profesor? Antes mencionaste un gran proyecto. ¿De qué se trata? Este es el dispositivo miniaturizado de fusión nuclear controlada que he desarrollado. Con esto, podemos lograr la fusión nuclear controlada. ¿Qué? Baja la voz, no te pongas nervioso todavía, me faltan algunos materiales para la investigación, por eso necesito tu ayuda. Entonces, vámonos rápido antes de que tu padre regrese. Espera un momento. Zolin, mira, este mocoso tuyo. Se va a escapar con otra mujer. Imposible. Mi hijo no haría eso, no lo haría. ¿Por qué llevas equipaje? ¿Qué hay dentro? ¿Algo muy importante? Esto. ¡Wow! Todo esto es dinero, un niño. ¿De dónde sacó tanto dinero? Deben ser varios millones. No hace falta preguntar. Seguro que es robado. Zolin, tu hijo está en un gran problema, jaja. Mi hijo jamás robaría, no calumnies. No digas mentiras. Entonces, ¿de dónde salió este dinero? A menos que este pequeño angelito lo haya ganado trabajando en una obra. Tú, Jajaja. hijo, ¿de dónde sacaste este dinero? Todo esto lo gané en secreto durante los últimos 6 meses. Participando en todo tipo de concursos. Era para comprar materiales de investigación. ¿Quieres decir que el misterioso académico que ha llamado la atención de los medios últimamente eres tú? Vámonos ya, no perdamos más tiempo. ¿Qué clase de monstruo es este chico?
Miren, se están escapando con el dinero. Equipo de producción, llamen a la policía. Este dinero seguro es robado. No. Mi hijo es inocente, no lo difames. Estoy de acuerdo con Qian. Es inocente. Todos los criminales dicen ser inocentes. ¡Ja! Las cosas han llegado a este punto, para evitar calumnias. Señor Zhou, ¿qué tal si movemos el lugar de grabación a su casa, para investigar más a fondo? Así podrá demostrar su inocencia. Ahí. Este dispositivo de fusión nuclear controlada. ¿No lo guardas? No, total, en casa no viene nadie. Mi padre no entiende de esto. Cree que es un juguete que he hecho. ¿Estás seguro de que es real? ¿Te mentiría por un caramelo? Esto es un dispositivo miniaturizado de fusión nuclear. No importa que ahora sea pequeño. Al introducirlo en un superconductor a temperatura ambiente y presión normal, generará suficiente electricidad para abastecer toda Jiangchen. Y la ayuda que necesito es que vayas a un laboratorio estéril, con temperaturas inferiores a menos 180 grados, para fabricar este material. Ja, ja, ja. Zhou, tu hijo no tiene mucho. Pero ha heredado tu costumbre de fanfarronear. Ja, ja, ja. Venga ya, fusión nuclear controlada. Ese hijo tuyo. Primero que apruebe con un 60. Ja, ja, ja. De momento, solo lo sabemos tú y yo, ¿verdad? Claro, si alguien descubre este proyecto, podría desencadenar una guerra. Vale, desde ahora te protegeré al máximo. Eres muy amable. ¿Estás soltero? ¿Qué tal si consideras a mi padre? Yo. Eres pequeño pero audaz, no sabía que eras tan bocazas. Pero un hombre capaz de engendrar a un niño genio como tú. Sí que me interesa. Quedamos entonces, buscaremos un momento para que te presente a mi padre. Pero ahora, primero resolvamos lo del material. Y luego ya veremos. Oye, profesor, los niños de hoy en día son unos fanfarrones. Dice que esto es un dispositivo de fusión nuclear controlada. Este dispositivo. Profesor San. Va, es solo un juguete de niños, no te lo tomes en serio. Ah. Agárrate fuerte, conduzco un poco rápido. Oye, Zhou, ¿vives aquí? ¿Y qué? Esta casucha ni mi perro la querría. Menos mal que no. Me quedé contigo. Yo tampoco. Tú. No quiero ni entrar. Esta casa da asco. Aguantemos un poco. Sigamos al señor Zhou. Entra a echar un vistazo. Si no fuera por grabar el programa, alguien como yo, acostumbrado a vivir en una mansión de 4 pisos, jamás pondría un pie aquí. Ay, Zhou, no me esperaba que después de romper conmigo, te fuera tan mal. Cada uno vive según sus posibilidades. No como algunos que se venden por lujos y riquezas. Tú. Bueno, perder el tiempo discutiendo contigo no vale la pena. Quiero té. ¿No vas a servirlo? ¿Así tratas a tus invitados? ¿O es que en tu casa ni siquiera pueden comprarte? Té sí hay, pero no para gente como tú. Zhou, tú. Señor Zhou, con un poco de té basta, al fin y al cabo. Lo importante es grabar el programa. Xiao Bea, tráeme el té. ¿Tienes sirvientes en casa? Imposible, con lo adorable que es. ¿Cómo podría permitirse sirvientes? ¡Guau! Un robot.
Esto. ¿Tienes un robot en casa? ¿Esto? ¿Qué es esto? Papá, es solo un robot. Un robot. ¿Esto? De camino a casa, me encontré con un millonario que tiró este robot a la basura. Vi que aún funcionaba y lo recogí, papá. Este robot es muy inteligente, puede ayudarnos a cocinar y hervir agua, así no tendremos que esforzarnos tanto. Tú. Imposible. ¿Cómo pueden tener un robot inteligente en casa? Seguro que lo robaron de algún lado. Yo, Zoulin, siempre he respetado la ley. No me calumnies. Si dices que no lo robaste, entonces explícame, ¿cómo puedes permitirte un robot? ¿Viviendo en este almacén destartalado? Además, el modelo más básico de robot en el mercado. Cuesta al menos 500.000 por unidad. Mi hijo dice que estos robots tienen chips. Como los móviles. Si lo hubiéramos robado, ya nos habrían arrestado. Si no me creen, pueden llamar a la agencia de robots y preguntarles. Sigues negándolo. Si este robot no es robado, ¿acaso lo hizo tu hijo? Tu hijo tiene ese cerebro y capacidad. Tú. No importa cuánto hables. Te aconsejo que te entregues ahora mismo. ¿Cómo te atreves a difamar a mi hijo? ¿Qué? ¿Hacerte? No discutan, por favor. Acabamos de consultar con las empresas tecnológicas que fabrican robots y no reportan pérdidas de robots. Así que, señora Liu malinterpretó al señor Zhou. ¿Y si no es robado? Total. Este robot no sirve para nada. Es solo un pedazo de hierro. ¡Ay, mira! ¡Ay! Alarma. ¡Ay! Me duele mucho. Zoulin, haz que me suelte. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿No decías que no servía para nada? Zoulin, pequeño demonio, suéltame ya. Señor Zhou, ¿por qué no hace que el robot? Suelte a la señora Liu. Al fin y al cabo, estamos grabando un programa. Xiao Bea, suéltala. ¡Ay! Xiao Bea, vuelve a tu modo de espera. Sí, mi dueño. Este robot probablemente ni el mejor equipo tecnológico del mundo podría fabricarlo. Hasta llorarían al verlo. No pensé que a mi edad vería una tecnología tan avanzada. Profesor, ¿está seguro de que esto es mejor que? Obvio. Con mi experiencia de años, esta familia no es común. Avisen, cambiemos de rumbo a Hanzhou. Quiero conocerlos en persona. Pero, profesor San, ¿no íbamos a la cumbre tecnológica en Estados Unidos? No importa. Háganlo. Sí, avisaré al piloto de inmediato. No creí que existiera tal genio en el mundo. Es hora de cambiar el mundo. Oh no, algo pasa en mi casa. Mi robot me envió una alerta. Subamos al auto, vámonos. ¿Cómo te atreves a humillarme frente a tanta gente? Verás cómo te las pagas. ¡Ay! Mi Ipao. ¿Qué haces? ¿Sabes que este Ipao vale 20.000? Ni vendiéndote podrías pagarlo. Ah. Zoulin, sabía que no te rendirías. ¿Y encima te atreves a aprovecharte así? ¿Cómo te atreves? ¿En qué momento me viste aprovecharme de ti? ¿Aún no lo admites? Siempre supe que eras un encanto. Estamos grabando. ¿Cómo eres tan descarado? Hoy esto no quedará así. ¿Quieres aprovecharte? Te daré tu encanto. Qian Qian, yo te ayudo, pequeño encanto.
Calma, todos, por favor, un poco de calma. ¿Calma? Él se aprovechó descaradamente de mí. ¿Cómo voy a calmarme? Hoy pagará por esto. Te daré tu encanto. Pequeño encanto. ¿Esto es el juguete de tu hijo? ¡Qué peculiar! No toques las cosas de mi hijo. Lo haré. No solo lo tocaré, lo haré añicos. No, Chacha. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa aquí? Profesor San, ¿qué hace usted aquí? Acabo de ver algo interesante en su programa. Algo muy curioso. Por eso vine expresamente a ver ese objeto. Ese juguete del que hablaban. Ese objeto tiene un problema. ¿Problemas? Es solo un juguete roto. No es un juguete normal, si no me equivoco. Ese dispositivo podría ser clave para la fusión nuclear controlada. Viejo chocho, ¿estás bien de la cabeza? Es solo un juguete. En cualquier tienda. Hay montones. Ah, permítanme presentarles. El director del Instituto Nacional, Profesor San. Científico de honor máximo de Dacia. ¿Ustedes qué saben? Si fuera solo un juguete, no habría venido hasta aquí. Ese objeto es crucial para nuestra tecnología nacional. Un dispositivo que puede cambiar el mundo. ¿Qué? ¿Cambiar el mundo? Profesor San, ¿está seguro? ¿Duda de mis ojos? Llevo décadas investigando. ¿Acaso no distingo un juguete de un dispositivo científico? Esto es imposible de fabricar para cualquiera. Entonces, Profesor San, quiere decir que esta cosa simplemente no puede existir. Ni siquiera se puede fabricar en el mercado. Este tipo de dispositivo. Exacto, ese dispositivo definitivamente no es algo que una persona normal pueda crear, y estoy seguro de que ese dispositivo definitivamente puede poner a la tecnología de Dacia siglos por delante del mundo. Siglos. Profesor San, esto es solo algo que dijo. improvisó. Probablemente no sea el dispositivo de fusión nuclear controlada del que hablas. Para saber si lo es, tendría que tenerlo en mis manos y examinarlo. ¿Dónde está ese dispositivo ahora? Ya está destrozado. ¿Qué dices? Lo que tenía en la mano era... ¿Qué han hecho todos ustedes? Este es un dispositivo extremadamente valioso. ¿Quién lo rompió? ¿Quién? No sabía que esto era tan valioso. Profesor San, debes estar equivocado. Esta cosa definitivamente es solo un juguete. ¿Es un juguete? Nuestro equipo lo investigará y lo sabrá. Ahora que lo has roto, ¿cómo quieres que lo investigue? Exacto, este dispositivo. Actualmente, nuestro equipo de investigación no puede diseñarlo. Ni siquiera los científicos más destacados pueden diseñarlo. La persona que lo rompió probablemente será condenada a cadena perpetua. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Imposible. ¿Quién se atreve a molestar a mi mami? ¿Quién se atreve a molestar a mi mami? Conmigo y mi hijo aquí, ¿quién se atreve a molestar a mi esposa? Esposo, hijo. Mami.
Señor Lee, hay un malentendido. No estamos molestando. ¿Cómo que no? Lo vi claramente. ¿No es solo un juguete? Yo también puedo hacer uno. Mira, los internautas están comentando en línea. Este dispositivo de fusión nuclear controlada y el nuevo niño genio. Jefe, nuestra transmisión en vivo está recibiendo nuevos espectadores constantemente. Todo el internet está hablando de nuestro directo. La popularidad está explotando. Nunca pensé que podría captar la atención de todo el país. Que el presentador siga centrándose en este niño genio. Aumenta la popularidad. Hermana Yuwei, ¿cuánto falta para que llegue? Pronto, como máximo 15 minutos. Este dispositivo es único en el mundo, y tú, un mocoso, ni siquiera aprendiste física de secundaria. ¿Cómo vas a construirlo? Porque soy un genio. Exacto. Mi hijo es un genio. En la escuela nadie puede superarlo. Niño, ¿estás seguro de que puedes construir algo? Exactamente igual que esto. ¿Qué tiene de difícil? Solo es un juguete. Pero, si el que hizo este juguete puede construirlo, yo también puedo. Señor Zhou, ¿puede hacer que su hijo regrese por un momento? Todos queremos ver el duelo entre dos niños genios. Realmente no sé dónde está mi hijo. Habrá que esperar a que regrese. Excusa. Seguro que no se atreve a venir. ¿Qué finges? ¿Qué finjo? Sí, ¿qué finges? Con lo adorable que eres. ¿Cómo se te ocurre comparar a tu hijo con el mío? Exacto. Los genes determinan la inteligencia. Con lo tonto que eres. ¿Qué tan inteligente puede ser tu hijo? Puedes insultarme a mí, pero si vuelves a insultar a mi hijo, te juro que te mato. No temas. Si este adorable se atreve a tocarte un pelo, haré que no vea el sol de mañana. Te aconsejo que te rindas ahora mismo. Arrodíllate y pide perdón a mi esposa, y seré generoso. Y no me enfadaré contigo. Exacto. Quiero que te arrodilles frente a toda la nación. Y admitas que este aparato es solo un juguete roto. Vamos a competir. ¿En qué quieres competir conmigo? Hijo, mira, está tan destrozado. Realmente es él. Me drogaron. Rápido, ayúdame. Cuando estaba en una misión, me drogaron. Nunca pensé que el hombre que me ayudó fuera el padre de Zhou Mo. Después de eso, quedé embarazada. Pero como mi identidad debía mantenerse en secreto, tuve que enviar a mi hijo recién nacido con su padre biológico. Es decir, Zhou Mo en realidad es mi hijo. ¿Eres tú el que hizo este juguete basura? ¿Dices que es un juguete? ¿Qué más puede ser? Solo un juguete roto. Si tú puedes hacerlo, yo también. Niño, ¿estás seguro? ¿De que lo hiciste tú? Estoy seguro. ¿Quién lo rompió? ¿Y si fui yo? No es más que un juguete roto. Sigues molestando. No tienes idea del valor de este dispositivo. Si dices que es un juguete, entonces deja que tu hijo intente construirlo. ¿Quieres competir conmigo? Justo estábamos discutiendo ver la competencia entre ustedes dos niños para ver quién es el verdadero genio. ¿Cómo competimos? Hijo, no les hagas caso. Solo quieren molestarte. No voy a grabar más este programa. Tampoco queremos el dinero. Papá, no te preocupes. Definitivamente te haré justicia. Pero, No te preocupes, ganaré seguro. Hagamos como ustedes quieran. El perdedor se arrodillará y pedirá disculpas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Zhou Mo, ¿seguro que quieres competir en algo tan sin sentido? Tiene sentido. Desprecian el poder de la ciencia y no lo toleraré. Haré que estos que insultaron a la ciencia paguen.
Este Liao lo conozco. Va a la misma escuela que mi hija. Es una figura destacada en la escuela. Y este Zhou Mo. La verdad no lo conozco. Este niño tiene carácter. Me gusta, y al público también le interesa. Entonces, dejemos que el presentador arregle las cosas un poco. Asterisco risas. Organicemos una buena competencia entre estos dos. Como ambos están de acuerdo, en un rato, comenzaremos. Además de ver si Liao puede hacer un dispositivo de fusión nuclear idéntico. Añadiremos un proyecto justo. Y Zhou Mo mencionó la ciencia, así que dejemos que el profesor San añada 2 preguntas más. Bien. La primera es sobre mecánica cuántica, que juega un papel importante. Zhou Mo, si realmente puedes crear fusión nuclear controlada, podrás resolver esto rápido, ¿no? Veamos quién de los dos puede responder. Si no pueden, no importa. Esta pregunta incluso nos tomaría tiempo. ¿Qué tiene de difícil? Yo también creo. ¿Qué tiene de difícil? Entonces, invitemos a los 2 pequeños genios a resolver el problema. Adelante. Hijo, ánimo. Muéstrale lo que vales. Ve. MMM. Profesor, no es que no crea que existan genios en este mundo. Pero este problema, ¿se lo está poniendo a 2 niños que acaban de empezar la escuela? ¿No es demasiado para ellos? Sí, este problema. Quizás realmente sea difícil para los 2 niños. Para mí, este problema es como la tabla de multiplicar. No hay diferencia. Solo hay que escribir la ecuación de Schrödinger correspondiente. O cualquier otra ecuación de mecánica cuántica. Y se resuelve fácilmente. Es más fácil que mi examen final de primaria. Solo hay que escribir la ecuación de Schrödinger correspondiente. O cualquier otra ecuación de mecánica cuántica. Y lo resuelvo fácilmente. ¿Cómo sabe el método para resolverlo? ¿Lo ves? Este es mi hijo genio. Y ahora mira a tu hijo. ¿Puede explicar el método? Probablemente. Ni siquiera sabe que es una ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Hijo, si no puedes responder, no hay problema. Papá no te culpa. Papá, no te preocupes. Solo tengo algunas dudas. Terminé de escribir, también terminé de resolver. Profesor, los métodos y respuestas de estos 2 niños son exactamente iguales. ¡Qué coincidencia! Seguro copió la respuesta de mi hijo. ¿Cómo educas a tu hijo a una edad tan temprana? Ya es un copión. ¿Qué será cuando crezca? ¿Cómo sabe el método para resolverlo? ¿Acaso también viajó en el tiempo? Todos están convencidos de que copié. Si no copiaste la respuesta de mi hijo, ¿cómo explicas que tu respuesta sea idéntica a la de mi hijo? Exactamente igual. ¡Qué bien! Copiar delante de toda la audiencia nacional. ¿Y todavía te atreves a negarlo? No copié. Si alguien copió, fue él. Profesor San, ¿qué opina? ¿Cree que Zhou Mo copió? No lo sé. ¿Cómo lograron? Es respuesta coincida. Este niño, ¿cómo pudo? Sí, es demasiado. Definitivamente copió. Ahora es difícil decir quién copió a quién. Profesor San, proponga otro problema. Luego déjenlos intentar algo un poco más difícil. Voy a ver cómo copias mis respuestas. El problema sobre fusión nuclear es más específico que los anteriores. Y por lo tanto, también más difícil. ¿Cuál de los 2 puede resolverlo? Esta vez no responderé primero, a ver cómo me copias. Ahora, invitamos a los 2 pequeños genios a venir a responder. Esta vez hemos aumentado un poco la dificultad, con un límite de 30 minutos. Hijo, si es demasiado difícil y no puedes responder, no pasa nada. Tu padre cree en ti, ¿eh? Se nota que tiene miedo de no poder responder. Y por eso no se atreve a subir. Si no subo yo, tú tampoco te atreves. ¿No será que tu hijo realmente me copió? Imposible. Si alguien copió,
Fuiste tú. Hijo. Sube a responder y déjale ver quién copió a quién. Profesor, ¿qué está pasando? ¿No será que este problema es demasiado difícil? Quizás este problema es realmente muy complicado. Para los dos niños. Este problema, incluso en nuestra Academia Nacional, pocos tienen la seguridad de resolverlo. Solo los expertos en energía nuclear podrían hacerlo. Parece que si no respondo, él no podrá copiarme. Finalmente encontré tu punto débil. Pero siendo tan joven, poder copiar mi método de respuesta entre personas de su edad, realmente es nivel genio. Qué lástima que te hayas topado conmigo. Zoumo no sube. Estos malditos se atreven a dudar de mi hijo. Mi hijo no puede copiar. La razón por la que mi hijo no sube a responder es por miedo a que ese lindo lo copie. Si mi hijo sube primero a responder y luego el lindo lo copia, ¿a quién le reclamamos? Puedo darme la vuelta y dejar que él responda primero. ¿Se atreverá? Hijo, ve. Quedan exactamente 13 minutos. Aprovecha el tiempo para responder. Cuando él regrese, ya no tendrá tiempo de copiarme, ¿verdad? ¿Cuántos minutos quedan? Ya terminé. ¿Cuándo regresaste? Solo salí a cambiarme de pantalón. Regresé hace 5 minutos. Estabas tan concentrado resolviendo el problema que ni te diste cuenta. ¿Todos vieron? Esta vez fue mi hijo quien respondió antes que él. A ver qué excusa tienes esta vez. Profesor, me parece que el método de resolución de Liao es bastante innovador. No sea realmente. ¿Zoumo copió a Liao o qué? ¿De verdad me equivoqué al juzgar? Si sus métodos de resolución son idénticos, entonces definitivamente copió a mi hijo. Obvio, seguro copió a nuestro hijo. Zoulin, ¿con qué excusa van a salir ahora? Si admites que me copiaste, puedo perdonarte esta vez. Soy un estudiante modelo. Se acaba el tiempo, déjame girar la pizarra. Para que todos vean. Disculpen, cometí un error en un paso. Lo corregiré. ¿Qué? ¿Tú también te equivocaste? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Zoumo se equivocó a propósito? ¿No será que tú también te equivocaste adrede? Yo. ¿Por qué? Si me equivoqué en un paso, ¿por qué te pones nervioso? ¿No volverás a mearte del miedo? ¿No será que copiaste mi solución y también te equivocaste? Cállate. Mi hijo es muy inteligente. ¿Cómo podría equivocarse? Si alguien se equivoca, eres tú, cariño. Mi mami tiene razón. Pero veo que no te es fácil. Por fin encuentro un rival a mi altura. Quiero que lo hagas bien. ¿Algún problema? Bien, ahora lo corregiré. Yo también. Pero este paso ya está perfecto. ¿Seguro que quieres cambiarlo? Para mí ya no hay fallas. Cámbialo. ¿Por qué está tan seguro? No. No puedo dejarme superar. Yo soy el genio que todos admiran. Este problema tiene una solución mejor, y solo yo, como futuro genio, la conozco. ¿Por qué nuestro hijo no escribe? No entiendes nada. Nuestro hijo genio lo tiene todo en la cabeza. No como algunos que escriben tonterías. ¿Pero por qué veo a nuestro hijo tan nervioso? En cambio, Zoumo, este cariño, está muy tranquilo. Quedan 2 minutos. No importa qué hagas. Ya no te dará tiempo de copiar. En cuanto escribas, lo seguiré al instante. Terminé. Ahora tú no tendrás problemas, ¿verdad? No me digas que otra vez dirás que te equivocaste. Un genio de verdad. No comete errores. Estoy seguro. Mamá, haz que vean el mío primero. Sí. Profesor San, por favor, miren primero a mi hijo. ¡Qué solución tan genial! Usando operaciones cruzadas, resolvió el problema en 2 pasos. Es simplemente increíble.
Un método tan avanzado, viniendo de un niño de primaria, seguramente sorprenderá a todo el país. Que el presentador le dé más pantalla a este pequeño genio. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo famoso. Rápido, muéstrales a todos tu forma de pensar. Es igual que la mía. ¿Cómo lo hiciste? Porque soy un genio. Para un genio, no hay nada imposible. ¿En serio? Profesor. Los pasos de resolución son idénticos. ¿Qué? Esto es demasiado. Dicen que es plagio. Eso no es cierto. Discúlpate de inmediato. ¿Cómo puede ser este niño así? Exacto. Presentador. ¿Cómo puede nuestro programa permitir a un plagiador? ¿Deberíamos dejarlo quedarse? Esto. Hijo, tranquilo, aunque el mundo entero no te crea. Papá siempre estará de tu lado. Sé muy bien cómo eres, no te preocupes. Yo también estoy de tu lado. Parece que debo encontrar una manera de probar el plagio. De mi método. De lo contrario, si seguimos así, tanto yo como los que me rodean, seremos criticados por todo el país. Ahora, no tienes escapatoria frente a un genio como yo. No estás a la altura. Hijo, me haces sentir muy orgullosa. Es que el oponente es muy débil, si está dentro de mis 2 metros. No importa lo que haga, no será rival para mí. Dentro de 2 metros. ¿Quieres decir? Presentador, exijo. Una última prueba. Ensamblar fusión nuclear controlada. Debido a este incidente de plagio, ha llamado la atención de los líderes de educación y ciencia. Tras negociaciones, el programa decidió trasladar la prueba al laboratorio de la Academia Nacional y la señora Chen. Tras considerarlo cuidadosamente, he decidido retirarme de la grabación de este programa. Hay muchos espectadores en el estudio. Y todos están muy expectantes por la prueba final entre los dos pequeños genios. Ya sé cómo me copiaste. ¿Qué dices? No imaginaba que a tu edad tuvieras esa capacidad. Lástima que la uses mal. Estás mintiendo. Si tienes pruebas, muéstralas. Hijo, no temas, mamá está aquí. Dime, ¿qué piensas hacerle a mi hijo? solo quiero decirle que ya conozco su secreto. Que ponga freno ahora, para evitar una humillación pública que arruine su futuro. ¿Secreto? ¿De qué estás hablando? Hijo, tranquilo. Zhou Lin, mejor controla a tu hijo. Que deje de hacer bajezas. Si se atreve a tocar al mío, acabaré con toda tu familia. Tú. Papá, no te preocupes. Liao, te doy una última oportunidad. Si no abandonas la prueba, haré que pierdas toda tu aura de genio. ¿Lo has pensado? No te creo. Soy un genio, no intentes difamarme. Bien, tú lo dijiste. El manager Wei, lo que te pedí investigar antes, ¿llegó a la agencia 749? Este es un cabello de Liao. Llévalo a la agencia 749 para un análisis genético múltiple. ¿Por qué un análisis genético múltiple? ¿Acaso descubriste algo? Sospecho que tiene habilidades sobrenaturales. ¿Dices eso en serio? Vale, lo enviaré ahora. Más tarde, deberían mandarme el informe. Vamos. Si es verdad, ¿cómo piensas enfrentarlo? Esto va más allá de lo humano. Como ya conozco su secreto, sé cómo manejarlo. Esta vez, no podrá copiarme nunca más. Hijo, ánimo. Profesor San, los materiales están listos. Zoumo. No me decepciones, ¿vale? En mi vida anterior, cuando investigaba la fusión nuclear controlada en la base, debido a la escasez de recursos, era imposible reunir tantos materiales en tan poco tiempo. ¿Qué está haciendo? Seguro que se ha vuelto loco. A ver, ¿con qué van a hacer que nuestro hijo quede en ridículo? ¿Por qué no empiezas? ¿Vas a rendirte? ¿Sabes qué son todas estas cosas? Si en aquel entonces no hubiera creado el dispositivo de fusión nuclear controlada, el futuro caería en un caos absoluto.
¿Quién eres tú? Así que realmente puedes ver mis pensamientos. Y la distancia es de unos 2 metros. Hace un momento. ¿Qué fue eso? Lo que acabo de mostrarte es el futuro de este mundo. Esto debe ser una película de ciencia ficción. El futuro no será así. Claro que no. Porque estoy cambiando completamente esta era. Tú. ¿Qué está murmurando? ¿Cambiar la era? ¿Vas a competir o no? Deja de asustar a mi hijo. Los errores de los hijos son culpa de los padres. Al final os arrepentiréis de vuestros errores. Empecemos. He oído que el líder de este programa valora mucho a este pequeño genio, Liao. Incluso le han ayudado a negociar publicidad. Quieren darle impulso a Liao. Todos los que han venido están aquí por él. Este Zoumo parece un poco patético. Casi no tiene seguidores. Al fin y al cabo, está acusado de plagio. ¿A quién le gusta el plagio? Ánimo, Liao. Vamos, vamos. Cariño, nuestro hijo se va a hacer famoso. Nuestra familia va a ganar mucho dinero. Varias instituciones de formación me han llamado. Quieren que nuestro hijo sea su imagen publicitaria. Claro que sí. Nuestro hijo es un genio. Bueno, hay que decir que es una suerte tener a Zoumo como escalón para que nuestro Ao Ao se convierta en el favorito del país. Ay, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué no deja de perseguir a Zoumo? Ella siempre ha sido así. Todo fue culpa mía por ser ciega y tonta. Solo así me gustaría. No es de extrañar que Zoumo diga que eres honesto. Realmente eres un hombre honesto. Mira tú a Zoumo. Hablando mal de tu propio padre por todas partes. ¿Qué está haciendo? No importa, nuestro hijo todavía está operando con atención. Listo. ¿Tan simple era? Yo terminé. ¿Y el tuyo? ¿Cómo es que aún no has terminado? ¿No será que tú mismo no puedes armarlo? Si haces lo mismo que yo, seguro que estás copiando. ¡Ay! Mi hijo es increíble. Moer, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Un dispositivo de fusión nuclear controlada? No es tan difícil. ¿Y dicen que es la tecnología científica más avanzada? A mí no me parece gran cosa. Es que nuestro hijo es genial. Cosas simples como estas, las hace con facilidad. ¿No será que no puede construirlo? Todas esas fanfarronadas de antes. Ahora el niño. Llegar hasta aquí ya es un logro para él. Después de todo, el oponente es demasiado increíble. Creo que Zoumo ha llegado a su límite. Mira. Zoumo ha empezado a moverse de nuevo. ¿Qué va a hacer? No, está revisando el plan de fabricación al revés. ¿Al revés? ¿Acaso planea desarmarlo y volver a ensamblarlo? No entiendo, pero parece muy seguro de sí mismo. ¿Crees que por haberlo fabricado antes que yo ya has ganado? No puedo dejar que siga adelante. Seguro que esconde algo. No puedes seguir, es igual que el mío. Seguir es perder el tiempo. Igual, entonces es copia. Exacto. Incluso si es al revés, sigue siendo copia. Rowling, dile a tu pequeño que se detenga, ya no hay necesidad de comparar. Así es. Esto es copia. Pero no importa cómo copie, no puede superar a mi hijo. ¿Quién dijo que haría el mismo dispositivo que tú? Profesor San, ¿qué tal este dispositivo de fusión nuclear controlada? ¿Hay algún problema? Ya hay una conclusión. Señores, tras la revisión del profesor San sobre el dispositivo de fusión nuclear controlada fabricado por Liao, ya hay una conclusión. Por favor, escuchen con atención al profesor San decir unas palabras.
sobre el dispositivo fabricado por Liao. Acabo de revisarlo y definitivamente es un modelo extremadamente avanzado, aunque en miniatura. Pero mucho más avanzado que los grandes dispositivos del Consejo de Estado actual. Entonces, ¿qué quiere decir el profesor San? ¿Liao realmente ha fabricado un dispositivo de fusión nuclear controlable? Ja, 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 parece que no tienes más opciones. Zhou-Lin, déjame ver el de tu hijo. Ni siquiera es necesario verlo. Mi hijo ya lo ha creado. Si eres listo, recoge todas estas cosas inútiles y vete a casa. Veamos cómo está Zoumo. Todavía está trabajando en ello. Abuelo, ¿qué tal este dispositivo que he hecho? Genial. Increíble. Nunca imaginé que a tan temprana edad pudiera fabricar un dispositivo tan avanzado. Su futuro es ilimitado. Ya he ganado. Sigues resistiendo. ¿Acaso tu hijo cree que con esfuerzo podrá alcanzar al mío? Acepta la realidad. La diferencia entre un mortal y un genio es abismal. Mi hijo, para ustedes quizás sea solo un mortal. Pero para mí, siempre será mi mayor orgullo. Y mi hijo más orgulloso. Mentiras, solo eres un pato testarudo, no quieres admitir que tu hijo, como tú, es solo un pequeño adorable. Si no puedes, baja ya, no nos retrases. El tiempo de todos. Llegar hasta aquí copiando. Ya es bastante difícil. Deberías conformarte. Llévate a tu hijo a casa a hacer tareas. No nos distraigas de ver a Liao. Sí, baja ya. La tecnología de fusión nuclear controlable es clave para cambiar el mundo. He dedicado mi vida a investigar esta tecnología. Cada operación la tengo profundamente grabada en mi mente. Ahora solo faltan los últimos pasos para poder revelar esta tecnología al mundo. ¿Qué estás haciendo? Esta tecnología, por la que tantos científicos han sacrificado sus vidas, es el fruto de innumerables esfuerzos. Si pudieras copiarla tan fácilmente, ¿cómo podría enfrentarme a aquellos que perdieron la vida por esta investigación? He terminado de construir el dispositivo de fusión nuclear controlable. ¿Qué acaba de decir? ¿Que lo ha terminado? No te preocupes, seguro que lo ha plagiado. ¿De verdad lo has construido? Este dispositivo mío puede ser investigado y desarrollado de inmediato. Un dispositivo listo para usar. Zoumo, ¿sabes lo que estás diciendo? Que sea utilizable significa que la tecnología de fusión nuclear controlada ya es bastante exitosa. ¿Lo entiendes? Eso es exactamente lo que quiero decir. Hoy voy a llevarlo a todo el Gran Xia. Ja. Profesor San. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué el profesor San está tan emocionado? Ese chico acaba de decir que su dispositivo puede ser usado directamente. Ese chico está diciendo tonterías. Profesor San. No creas las palabras de un niño. Profesor San. Quizás deberías descansar un poco. No te esfuerces demasiado. Ay. Hacía mucho que no escuchaba palabras tan emocionantes. Quizás hoy. Los dos pequeños genios me han dado una sorpresa demasiado grande. No pude soportarlo de golpe. ¿Podrías dejarme echar un vistazo más de cerca al dispositivo que has hecho? Eres un gran científico. Si no fuera por ti. Los principios que dejaste me sostuvieron a mí y a muchos científicos. La tecnología de fusión nuclear controlada finalmente no habría sido lograda. En mis manos. ¿Acaso eres? Puede que hayas adivinado algo, pero espero que el profesor pueda guardar el secreto por mí. Bien, bien, no es de extrañar. Ay, con solo mirarlo se ve que no es común. No me has mentido. La investigación científica se basa en hechos. Por supuesto, las mentiras piadosas son una excepción. Mi única mentira malintencionada probablemente fue darle un método de fabricación inferior. Vengan. Vamos a revisarlo juntos. Sí. Mira, Zoumo, ¿hay algún problema con esta operación? Confía en mí. Es mi hijo. No creo que lo que ha construido sea mejor que lo de nuestro hijo. Nuestro hijo seguro que no tiene problemas. Hijo. ¿Qué te pasa? ¿Qué hago? El medio. Métodos de fabricación de dispositivos de baja calidad. Si me descubren, estoy acabado. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Llamaré a un médico de inmediato. No puedo. Si me retiro ahora,
Sería justo lo que él quiere. ¿Y si lo hizo a propósito? Entonces perdería de verdad. No hace falta, hermana. Estoy bien. Vale, entonces me voy a ocupar de otras cosas. Llámame si necesitas algo. ¿Cómo van las pruebas del profesor San y los demás? Siguen en ello. Este dispositivo es muy sofisticado. Necesito. ¿Eso significa que el dispositivo de Zoumo es más avanzado? No se puede afirmar. Habría que preguntarle al profesor San. Miren, ¿por qué llora el profesor San? Declaro que el dispositivo de fusión nuclear controlada de Zoumo es muy avanzado. Imposible. Estás siendo parcial. ¿Cómo puede ser que esas porquerías que hizo sean mejores que las de mi hijo? Exacto, no acepto tu resultado. Ya lo sé. Seguro que aceptaste sobornos de su familia. Ahora entiendo. Desde que llegaste al programa, siempre nos has perjudicado. Es cierto. Desde el principio, el profesor San favoreció a la familia Zou. Seguro que recibió algo a cambio. Sí, desde que apoyó a Zoumo, supe que algo raro pasaba. Sugiero investigar al profesor San. Exacto. ¿Por qué dice que el dispositivo de Liao es peor que esa basura? Este profesor San tiene algo que ocultar. Ustedes. Profesor San. Yo, San Chongwan, he vivido con integridad y solo hablo por la ciencia. ¿Cómo se atreven a difamarme así? El dispositivo de fusión nuclear controlada que Zoumo ha creado es una obra madura. No deberían alegrarse. ¿Por ello? Todo esto es tu palabra contra la nuestra. Dices que eres íntegro. ¿Por qué no juras delante de todos que no tienes nada que ocultar? Todos tienen un pasado. No creo que no hayas aceptado sobornos de su familia. ¿Tú? Profesor San. Profesor San. Rápido, lleven al profesor San al médico. Profesor San, rápido, rápido. Echa una mano. ¿Qué miras? Es solo un viejo enfermo. ¿Qué tiene que ver conmigo? No soporto a mujeres como tú. Si te atreves a faltarle al respeto a un funcionario público, te arranco la boca. Carino. Pequeño idiota, ¿cómo te atreves a golpear a mi esposa? Te aviso, soy agente especial del departamento 749. Si no estás conforme, podemos salir a pelear. ¿Eres del 749? Lo siento, lo siento. No fue mi intención. Esta cuenta por golpearnos. Te la cobraré más tarde. Bien. Esperaré. Arregla las cosas para que Liao gane. Los patrocinadores ya están llamando. Esto lo tienes que resolver bien o tendré que pagar una gran multa por incumplimiento. Buen líder. Entendido. Jefe, el informe de inspección está listo. Es de Liao. Tiene genes mutados. Todos los indicadores concluyen que posee habilidades que otros no tienen. Bien, ven conmigo. Primero llama a Yu Wei. Sí. Hola. La oficina me llamó para que vaya a recoger a alguien. Quédate aquí un momento. Ustedes llamarán al profesor San. Les haré pagar por esto. Tras discutirlo con el equipo y los expertos, hemos decidido unánimemente que el ganador es Liao. Ay, hijo. No estoy de acuerdo. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo me fui un momento. Y ya les hicieron esto a ti y a Zoumo. Algo tan horrible. Déjamelo a mí. Te ordeno.
que ahora mismo les pidas perdón a Zoumo y los demás. No creas que por ser del departamento 749 me das miedo. ¿Qué te crees? Ahora tengo a toda la audiencia nacional de mi lado. ¿Cómo te atreves a gritarme? Pide perdón. Oh, este niño se parece a Yuwei de pequeño. Se parece mucho. Jefe, voy a detenerlo. Karino. Ella me golpeó otra vez. Presentador, en este programa alguien golpeó a mi esposa. ¿Nadie va a hacer algo? ¿Este programa todavía quiere transmitirse? Todos, cálmense un poco. Golpear a alguien en el programa no está permitido. Señor Zou, lo siento. No lo detuve a tiempo. Tú. Déjate de tonterías. Él golpeó a mi esposa, este asunto. Dame una explicación. Señor Lee, este asunto, ¿qué tal si lo dejamos pasar por ahora? Terminemos de grabar el programa primero. No, este asunto hoy. Si no lo resuelven, el título de ganador de nuestro hijo. No lo queremos. Cariño, este título lo debemos conseguir. Tranquila, esto es para presionar al equipo del programa. El título de ganador nunca fue suyo. Cállate. ¿Cuándo te dio derecho a hablar aquí? Zoumo tiene razón. Este título pertenece a Zoumo, no tiene nada que ver con él. Es tu hijo Liao, quien ha estado copiando a Zoumo. Él no tiene ningún derecho. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a difamar a mi hijo? Dices que mi hijo no tiene derecho. ¿Tienes la capacidad de demostrarlo? Presentador, díganos, ¿quién tiene más derecho? Señorita Su, ¿tiene pruebas ahora? Si no tiene pruebas, según la situación actual, solo puedo declarar a Liao como ganador. Por supuesto que tengo pruebas. Soy la directora de la unidad 749. Según nuestras pruebas genéticas exhaustivas de Liao, llegamos a una conclusión sorprendente. El gen de Liao es un gen mutante. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es la unidad 749? ¿La unidad 749? ¿No lo sabías? Es una unidad secreta de nuestro país. Una agencia sobrenatural que investiga fenómenos naturales. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le pasa a mi hijo? Lo que quiero decir es que el gen de tu hijo tiene una mutación. Desde el principio me pareció extraño. Así que le pedí a la hermana Yuwei que tomara su ADN y lo llevara a la unidad 749 para hacer pruebas. Y a través de esta competencia, estoy más seguro de mi sospecha. Tu hijo probablemente está usando algún tipo de habilidad para leer los pensamientos de los demás, para copiarme. Tonterías. Estás mintiendo. Te voy a denunciar. Voy a denunciar a toda tu familia por difamar a mi hijo. Si es cierto o no. Mejor pregúntale a él mismo. Pequeño mocoso, si sigues hablando tonterías, te arrancaré la boca. Hijo, no tengas miedo. Mamá está aquí. Definitivamente están diciendo tonterías. Hoy vine principalmente para decirte que tenemos el derecho de llevarnos a tu hijo para investigación. Mamá, no quiero que me lleven. No te atrevas. Nunca permitiré que se lleven a mi hijo. Si alguien se atreve a tocar a mi hijo, les arrancaré la cabeza. Busca la manera de detener a la gente del 749. No dejes que se lleven a Liao. Lo entiendo. Pensaré en algo. Disculpe, director Su. Todavía estamos grabando el programa. No podemos dejar que se lo lleve. ¿Qué tal si primero terminamos de grabar el programa? ¿Le parece bien? No. Director Su, déjelo en mis manos por ahora. Bien, bien. Espera a que lo maneje primero. Exacto. También tienen que darle un título y el premio a mi hijo. ¿Cómo se atreven a acusar a mi hijo de copiar? El equipo del programa y el público tienen ojos claros. El verdadero copión eres tú. En ese caso, te haré ver la realidad. El que necesita ver la realidad eres tú. Ya dije antes que lo que le di a Liao era un método de fabricación inferior. El dispositivo que hizo no funciona en absoluto. Solo hay que compararlo con su dispositivo para saber quién copió a quién. Ahora que el profesor Chen y los expertos no están, ¿con qué pruebas cuentas? ¿Con tu boca? Ya preparé un componente clave antes. Solo hay que colocarlo en la fusión nuclear controlada. Y será un dispositivo completo de fusión nuclear controlada. ¿A qué material se refiere? ¿Tan mágico? ¿Será el material milagroso? No digas tonterías. ¿Quién sabe si es verdad lo que dices? Si tienes agallas, muéstralo a todos.
Este es el componente clave que preparé. Un superconductor a temperatura ambiente y presión normal. Le pedí a Joe que me ayudara a... Material clave fabricado en el laboratorio físico de esterilización a ultra baja temperatura. ¿Qué es esto? ¿No es solo una pelota de juguete? ¿Crees que puedes engañarnos con esto? ¿Zoumo? Explícales a todos qué es. Un superconductor a temperatura ambiente y presión atmosférica. El llamado superconductor a temperatura ambiente y presión atmosférica se refiere a un material que exhibe propiedades superconductoras en condiciones ambientales normales. Zoumo ha logrado fabricar un superconductor a temperatura ambiente y presión atmosférica. Profesor San, no se emocione demasiado. Zoumo, oh Zoumo. Realmente me has sorprendido. La gran época está por llegar. ¿Qué tiene que ver esto con la fusión nuclear controlada? Pensé que era algo más. Superconductor a temperatura ambiente y presión atmosférica. Puede usarse para crear campos magnéticos intensos, ayudar a confinar. Plasma a alta temperatura, lograr fusión nuclear controlada y mejorar la eficiencia. Además de miniaturizar los dispositivos. Todavía no puedes demostrar que esto sea ese. Superconductor a temperatura ambiente y presión atmosférica. Puedo demostrarlo. Profesor San, ¿está bien? Estoy bien, profesor San. Vine a ayudarte pase lo que pase. Ay, no pudieron detenerme. ¿Soy lo suficientemente calificado para demostrarlo? Zoumo, haz lo que quieras hacer. Yo te respaldo. Gracias, profesor San. Ahora es el momento de presenciar un milagro. En cuanto a quién copió y quién no copió, solo hay que ver qué dispositivo. Funciona perfectamente. Señorita presentadora, ayúdame a traer los dos dispositivos. Sí, tráiganlos. El de la derecha es de Zoumo. El de la izquierda es de Liao. Comencemos. ¿Qué está pasando? No se pongan nerviosos. Iniciar el dispositivo de fusión nuclear controlada. Requiere un gran consumo de energía eléctrica, lo que provoca inestabilidad en el voltaje. Esperen un momento. ¿Ven? Se encendió. Les dije que mi hijo no tendría problemas. Zoumo, ¿qué está pasando? ¿No dijiste que su dispositivo podría no encender? ¿Ahora no tienes nada que decir? Ahora incluso si quieres disculparte, ya es tarde. No se apresuren. Incluso un dispositivo inferior al principio funcionará un poco. Presumir. Estaré esperando haberte humillado por el dispositivo que diseñaste. Este dispositivo te hará perder. Cuando eso pase, te haré pagar, Zoumo. Te haré pasar un mal rato, Zoumo. Antes lo revisé. Este dispositivo, aunque su estructura interna es muy diferente a la de tu dispositivo, es mucho más avanzado que el gran dispositivo que tenemos ahora en el laboratorio. Es mucho más avanzado. ¿Estás seguro de que este es un dispositivo inferior? Estoy seguro, porque originalmente era un fracaso. Ridículo. ¿De dónde sacas el valor para decir que el dispositivo de mi hijo es un fracaso? ¿No ves que está encendido? Mira, ¿por qué se apagó? ¿Significa que el dispositivo no funciona? ¿No será que el dispositivo de Liao realmente tiene problemas? Mi pequeño genio está a punto de caer. ¿Tú le hiciste algo al dispositivo de mi hijo? ¿Por qué de repente se detuvo? ¡Qué insolencia! Este es el Sagrado Instituto Nacional. ¿Cómo te atreves a hablar tonterías? Viejo chocho, no creas que porque alzas la voz me vas a asustar. Si no fuera porque él manipuló el dispositivo de mi hijo, ¿cómo es posible que el dispositivo de mi hijo se apagara de repente? ¿Tú? Profesor San. Profesor San. Ya lo dije antes, lo que le di a Liao fue un método de fabricación inferior. Si dices que el de mi hijo es de mala calidad, entonces el tuyo es basura entre las basuras. Tranquilo. Ahora mismo te mostraré mi dispositivo de fusión nuclear controlada. Chico, estaré esperando para verte humillado. Zoumo, ¿hay algo en lo que este viejo pueda ayudarte? Ah, entonces este viejo esperará en silencio. Cuando active este dispositivo, necesito confirmar algo. Activar el dispositivo de fusión nuclear controlada. Podría dejar a toda la ciudad sin electricidad en un instante. Espero que el equipo del programa pueda coordinarse con la compañía eléctrica. Mentiras. Con esa chatarra tuya puedes absorber toda la electricidad de la ciudad. ¿Realmente crees que esa porquería es un monstruo? Y esto es mi estimación conservadora. Cuando active este dispositivo, toda la ciudad
caerá en una oscuridad interminable. Bien, iré de inmediato a consultar con los superiores. Estimación conservadora. Ja, ridículo. ¿Sabes cuán enorme es la electricidad de toda la ciudad? Con ese trasto tuyo puedes absorber de golpe cientos de miles de kilovatios. ¿Por qué no dices directamente que absorberás toda la electricidad de la central? Por eso digo que es una estimación conservadora. Si queremos crear un sol artificial, necesitaremos toda la electricidad de Asia para encenderlo y ponerlo en marcha. El líder acaba de decir que, al ser prioridad para los altos mandos del Ministerio de Educación, ya se ha comunicado con la compañía eléctrica. Puedes activarlo directamente. Bien, presten atención todos. Esta será la luz de la esperanza para la humanidad. Farsante. ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¿Cómo lo has hecho? Es el efecto de partículas generado bajo una reacción de fusión de Dill. También se le puede llamar la respiración del Sol. Esto es el movimiento de fotones. Este dispositivo se basa en la reacción de fusión generada por la fuerza de interacción de Dill, que hace que las partículas circundantes se muevan suave y lentamente, como un padre acariciando el cabello de su hijo. Cuando las partículas se mueven, generan energía de forma natural, energía que podemos sentir, como el calor de un padre, que solo emite una energía suave. Es realmente cálido. No pensé que vería un fenómeno sobrenatural aquí. Director, esto es la respiración del sol. Esto es amor puro. Solo la reacción de fusión débil puede lograr que todas las partículas se muevan. Así se consigue un efecto mágico. Entonces eso significa que el dispositivo de Zomo ha tenido éxito y es maduro. Imposible. Esto es un truco. ¿Qué respiración del sol? Seguro que lo ha inventado. Es un truco suyo. Exacto. ¿No dijiste que, al encender ese trasto, la ciudad entera se quedaría a oscuras? Ahora todo está iluminado. ¿Dónde están las oscuridades? La oficina sigue con luz, ¿no? Esto es solo alarmismo. ¿De verdad te lo crees? Chico, te has delatado. Tranquilos. Es porque la compañía eléctrica aún tiene reservas. Cuando este dispositivo consuma las reservas, caeremos en una oscuridad infinita. Como mucho, 1 minuto. Realmente no te rindes hasta que no ves el ataúd. ¿Hay alguna anomalía en las reservas? Director, todo normal. Parece que este chico ha exagerado un poco, ¿no? Director, hay novedades. Las reservas se consumen al doble, no al cuádruple. No, a 10 veces la velocidad normal. ¿Qué? ¿Dónde está el apagón? Todo sigue iluminado. El minuto que dijiste ya ha pasado. Ahora, ¿qué más tienes que decir? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está oscureciendo? Realmente se ha ido la luz. Rápido, activa la fuente de energía de respaldo. En la vida pasada no pude mostrarte al mundo tu verdadera apariencia. En esta vida te adelanté 100 años para que aparezcas. ¿Puedo ver si cambias el futuro? Profesor Zhou, nuestras centrales eléctricas han sido bombardeadas por Apple Council. No hay suficiente energía para activar el dispositivo. ¿Todavía no podemos lograrlo? Estábamos a un paso del éxito. ¿Acaso la humanidad realmente va a perecer en esta guerra? Si hubiéramos investigado antes la fusión nuclear controlada, esa energía infinita podría haber evitado esta guerra. Profesor Zhou, no te culpes. Esto no es tu culpa. No me resigno. ¿Qué tal? ¿Lo logramos? Lo logramos. A continuación, 2.000 millones de vatios de electricidad fluyen desde aquí hacia la ciudad. 2.000 millones de vatios. ¿Crees que tu basura puede reemplazar una planta nuclear? 2.000 millones de vatios. Si logras que esta habitación
vuelva a tener luz, me arrodillaré y te besaré los pies. Bien, lo has dicho. Si no me crees, espera y verás. Hijo. Zoumo, 2000 millones de vatios. ¿No es demasiado exagerado? Sí, 2000 millones de vatios no son una broma. Realmente se puede hacer. Esta es la estimación más conservadora, basada en el cálculo de probabilidad mínima de este dispositivo miniaturizado. Si este dispositivo funciona completamente, 2000 millones de vatios no son un problema. Sigue fanfarroneando. Ah. Si su habilidad laboral fuera la mitad de su fanfarronería, ya me habría rendido ante ustedes. Sí, toda mi familia se arrodillará y te besará los pies. Se encendió. Lo logramos. La fusión nuclear controlada ha aparecido. En esta vida. Este momento es el más feliz para mí. Ahora pueden probarlo. Es hora de cumplir su promesa. He demostrado con hechos que el verdadero plagiador eres tú. El culpable que hizo trampa con habilidades sobrenaturales. Incluso si el dispositivo tuvo éxito, fue solo suerte. Esto no prueba que mi hijo te haya plagiado. Además, mi hijo solo estaba tomándolo a la ligera. Si él viniera, también podría hacer un dispositivo como el tuyo. Y además, ¿quién sabe? Quizás tú también tengas algún tipo de habilidad sobrenatural. Sí, definitivamente es así. Eres solo un mocoso que se cree el mejor científico del mundo. ¿Quién puede demostrarlo por ti? ¿No tienen vergüenza? ¿Sabes lo que significa aceptar la derrota? ¿Por qué me miras así? Solo digo la verdad. Bien, si quieres pruebas, te las daré. Hermana Yu-Wei, préstame tu teléfono. Zoumo, ¿para qué quieres el teléfono? Voy a publicar mi información en varios concursos y artículos científicos. Difundiré mis datos. No podemos permitir que continúe. Las pruebas son contundentes. Aquí está la evidencia. Ahora, la audiencia en vivo. Ya alcanzó los 1.300 millones. Si Liao pierde todo nuestro programa, será condenado por la opinión pública. Y no solo eso, nuestros patrocinadores probablemente terminarán su colaboración conmigo. Llama al presentador, ahora mismo. Debemos detener a Zoumo. Corta la red en el lugar, inmediatamente. No podemos permitir que Zoumo demuestre su identidad. Pero Zoumo ya se ha demostrado con la fusión nuclear controlada. Se ha demostrado a sí mismo. Cállate. Solo haz lo que te digo. O si no, lárgate. Hola. Este pequeñín me colgó el teléfono. ¿Qué te pasa? Nada. Zoumo. El equipo del programa. No te obstaculizarán. Ahora voy a publicar mi información en las principales competencias científicas. Y en plataformas de artículos científicos. Zoumo, ¿estás seguro de esto? Si lo haces, tu identidad, que siempre has mantenido en secreto, quedará expuesta ante el mundo entero. Por mi padre. Y por quienes me apoyan, debo hacerlo. Bien. Te apoyo completamente. Mi ídolo de siempre, resulta que es un niño. ¿En serio? ¿El ganador del premio de innovación científica es? Dios mío, perdimos contra un niño. Nos aplastó con su conocimiento científico. El del MIT es este niño. Por eso ocultaba su identidad, era demasiado joven. Los niños de ahora dan miedo. Miren rápido. El campeón de la competencia científica e innovadora de primer nivel mundial. Es realmente Zoumo. Yo también lo vi. Este Zoumo es realmente aterrador. No esperaba que la figura misteriosa de la que siempre se hablaba en la comunidad científica fuera Zoumo. No es de extrañar que pudiera construir el dispositivo de fusión nuclear controlada. Esta vez, no deberían tener nada más que decir, ¿verdad? Liu Qianqian, ustedes antes. Siempre difamaron a Zoumo. Ahora, es hora de soportar la ira de todos, ¿no creen? Zoumo ya ha demostrado su capacidad con sus acciones. Parece que el verdadero plagiador es otro. Declaro que el ganador de esta competencia es Zoumo. Bien. Parece que esta vez no hay escapatoria, con tantas pruebas frente a nosotros. Este Liao realmente está acabado. No pensé que este pequeño genio hiciera trampa usando habilidades especiales.
Liao, me has decepcionado mucho. Esposo. Ah, fuera. No es todo culpa tuya. Insististe en atacar a ese tal Zomo. Ahora mira, todo se arruinó. Llévenselo. ¿Qué van a hacer? Fuera. No se lleven al niño. Mamá. Como ya dije antes, necesitamos llevarnos a tu hijo. Para investigar. Para evitar que use sus habilidades especiales. Y dañe a otros y a la sociedad, como lo hizo recientemente, causando daño. A las personas y a la sociedad nos lo llevamos. No se preocupen, no le haremos daño. Vamos. No. Te lo suplico. Deja ir a mi hijo. No te lo lleves. Apártate. Yu-Wei, la próxima vez, trae a Zomo y a su padre. A casa juntos. Sí, está bien. Zomo, felicitaciones. Y también gracias. Bien. Finalmente terminó. Zomo, a partir de hoy, todo el mundo conocerá tu nombre. Eres la luz de la humanidad. Profesor San, me halaga demasiado. Zomo, arruinaste a mi hijo. Yo tampoco te dejaré en paz. ¿Qué estás haciendo? Haré que todos paguen el precio. Este dispositivo se está descontrolando. Todos, salgan de aquí rápido. Vamos, rápido, corre, corre rápido. El dispositivo de fusión nuclear controlada no puede quedarse allí. Zomo, ¿qué hacemos ahora? Si no lo enfriamos, podría explotar. ¿Qué? ¿Dices que explotará? ¿No estás bromeando? Si dejamos que siga descontrolado, los iones y átomos seguirán reaccionando y causarán una explosión, cuyo poder no será menor que el de una bomba nuclear. Toda la ciudad quedará reducida a cenizas. Lo peor es la radiación nuclear, que matará a cientos de millones de personas. Buen trabajo. Ahora todos moriremos. No sabía que sería tan grave. Zomo, piensa rápido, debes tener una solución, ¿no? No quiero morir. La única solución es entrar y cortar la alimentación. Y presionar el botón de enfriamiento. No, ahora está lleno de radiación. Si entras, será una muerte segura. ¿Quién debería ir? El problema es que las ambulancias no llegarán a tiempo. No voy, no quiero morir. ¿Por qué me miran? Yo menos voy a ir. Voy yo, de todos modos no me queda mucho tiempo. Espera, tú llévalos. Fuera de aquí. Pero profesor, no digas más. Alguien tiene que hacerlo, y como ocurrió en el Consejo de Estado. Es mi responsabilidad. Voy yo, además. Viendo el estado del profesor San, quizás no llegue hasta el dispositivo. No importa, con el traje de protección bastará. Entraré ahora y lo detendré. No, déjame ir a mí. En realidad, hay algo que siempre quise decirles. Zhou-Lin esa noche. En el hotel, la mujer que estuviste. Fui yo. Zomo también es mi hijo. De hecho, desde que te vi por primera vez, lo supe. Zhou-Lin. Zhou-Lin. Zhou-Lin, no.
No te muevas, estás gravemente herido. Yu-Wei, Zhou-Mo, ese dispositivo. ¿Se enfrió? Zhou-Mo vendrá pronto. Últimas noticias. Según el programa Niños Extraordinarios. El presentador denunció que el equipo violó regulaciones. Los invitados del programa, Liu y Li. Papá, ya despertaste. Zhou-Mo, ¿no tenías que ir a la escuela hoy? No voy a ir a la escuela. Planeo ir a la Academia de Ciencias a investigar. Bien, ve con confianza, papá. Tu mamá te cuidará. Entonces me voy, mamá. Papá está en tus manos. Hijo, pase lo que pase, papá cree en ti, ¿por qué? Eres mi hijo genio. Zhou-Mo, con tu capacidad, ¿seguro que no vienes? Puedo cedértela, la posición de académico. Tú liderarías a los científicos de la Academia Nacional de Xia. Serías el más adecuado. Ya entregué la tecnología de fusión nuclear controlada al Estado. Pronto deberían construir grandes dispositivos de fusión nuclear controlada. En física, no tengo ningún remordimiento, así que planeo ir a investigar medicina. Antes lo hice por Xia. Por el futuro de la humanidad. Ahora solo lo hago por mi padre.